Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro resumen informativo. Cuando cumplimos ya la semana 31 de cuarentena en Venezuela, iniciamos nuestros titulares contándoles que el Grupo de Lima ha condenado las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre por considerar que no cuentan con las garantías necesarias. 30 días más ha dado la administración de Nicolás Maduro a la restricción de operaciones aéreas en el país por el COVID-19. El gobierno encargado de Juan Guaidó denunció amedrentamiento contra miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial. Y en deportes, Cristiano Ronaldo ha dado positivo para COVID-19. El diputado de la Asamblea Nacional, Wilmer Azuaje, destacó que la Corte Penal Internacional se dio por notificada a un documento en el que se muestra la investigación sobre la Operación Gedeón. El parlamentario destacó que es la primera vez en la historia de La Haya que se da por notificado un documento en tan solo 24 horas, lo que demuestra que las fotografías y el expediente revelan con veracidad la situación que ocurrió en el país. El Vaticano comenzó este miércoles con el juicio a 2 curas por presuntos abusos sexuales a un monaguillo en el preseminario San Pío X. En esta primera audiencia, que duró unos 8 minutos, sirvió para leer las acusaciones y presentar a las partes en el tribunal. Gabriele Martinelli, de 28 años, y Enrico Radice, de 71 años, son los 2 clérigos acusados. Martinelli fue imputado de utilizar su autoridad como coordinador del preseminario por abusar sexualmente de un joven denominado LG. Los delitos cometidos entre 2007 y 2012 involucraron amenazas y violencia. En ese entonces, tanto el agresor como la víctima eran menores de edad y se encontraban en el preseminario situado dentro de los muros del Vaticano. Mediante un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó la presencia de países como Cuba, Rusia y China dentro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Pompeo recordó que el presidente Donald Trump ordenó la retirada de su país del Consejo en 2018 debido al patrón largamente establecido de parcialidad contra Israel y sus reglas para acceder que permitan la elección de los peores abusadores de los derechos humanos para los asientos. Clientes del banco estadounidense Wells Fargo han recibido un correo en el que se les notifica una actualización en el servicio de transferencia CELE. Esta comunicación ha sido recibida por venezolanos que tienen cuenta con esta entidad bancaria, a quienes les había sido suspendido este servicio desde el pasado 26 de junio. El 4 de junio, algunos usuarios venezolanos de la entidad bancaria estadounidense Wells Fargo recibieron un correo donde se les notificaba que a partir del 26 de junio no tendrían la posibilidad de enviar y recibir pagos a través de esta plataforma digital. Los países que conforman el Grupo de Lima se reunieron este martes para discutir una declaración conjunta sobre el informe de la Organización de Naciones Unidas con respecto a la situación de los derechos humanos en Venezuela. Claudia Blum, canciller de Colombia, fue quien convocó junto a Perú la reunión de los 16 países del bloque para determinar una declaración conjunta y criticar al régimen de Nicolás Maduro. Al término de este encuentro, se adoptó una declaración en la que se incluyen, entre otros temas, la renovación del respaldo al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. También el grupo expresó su fuerte rechazo a las pretensiones que tiene la administración de Maduro de celebrar elecciones parlamentarias sin garantías democráticas en el mes de diciembre. Saludos. Iniciamos este recorrido informativo comentándoles que durante esta semana la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria un acuerdo para desconocer la ley antibloqueo propuesta por la Asamblea Nacional Constituyente, leal a Nicolás Maduro. Alfonso Marquina, presidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo, fue quien presentó el proyecto de acuerdo e indicó que el régimen pretende justificar la aprobación de lo que catalogó como adefesio, con la excusa de que se utilizara para presuntamente la defensa de los derechos humanos. De esta manera, los parlamentarios acordaron que cualquier persona, natural o jurídica, que se ampare en este instrumento paralegal para realizar acuerdos o negociaciones podría estar incurso en delitos de lesa patria, asociación ilícita para delinquir, aprovechamiento de bienes provenientes del delito, entre otros. A su vez, el Parlamento venezolano juramentó a miembros del comité organizador de la consulta popular previa al 6 de diciembre. El comité está conformado por Enrique Colmenares Finol, Blanca Rosa Mármol de León, Carolina Jaimes, Horacio Medina, Rafael Púnceres, Estefanía Cervó e Isabel Pereira Pisani. Juan Guaidó, presidente del Parlamento, indicó que estos ciudadanos representan la sobrevivencia de una nación que se niega a doblegarse, que quiere expresar y manifestar su voluntad y sabe que puede ejercer su mayoría.
El presidente encargado, Juan Guaidó, denunció esta semana una serie de actos de intimidación contra los miembros del Consejo Nacional de Defensa Judicial. Tras el nombramiento de los 6 miembros de dicho organismo creado para la defensa del patrimonio venezolano en el exterior, la administración de Nicolás Maduro ha comenzado un proceso de allanamientos contra sus residencias en el país. David Natera, Ahriman Pérez Sanguinetti, Romer Rubio, Jonathan López, Gabriel Gallo y Freddy Orlando fueron las personas designadas por el jefe del Parlamento, quienes han denunciado acciones en su contra. El padre de David Natera, quien lleva el mismo nombre y funge como director del Correo del Caroní en Venezuela, fue detenido por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, luego de que su casa fuera allanada durante más de 2 horas. Una situación similar vivió Gabriel Gallo, quien informó a través de redes sociales que este mismo cuerpo de seguridad se presentó en su vivienda en el estado Yaracuy, a pesar de encontrarse fuera del país. En la misma jornada, el también recientemente nombrado embajador de Venezuela ante la Mancomunidad de las Bahamas, Rafael Domínguez, también sufrió asedio por parte de funcionarios leales a Maduro. En su caso, el abogado Domínguez señaló que su residencia en Caracas también fue allanada por el SEBIN como una medida intimidatoria. Otra noticia impactante fue que Nicolás Maduro anunció que la autopista Francisco Fajardo pasará a llamarse Gran Cacique Huaycaipuro. Así lo informó Maduro a propósito del Día de la Resistencia Indígena, que se celebra en Venezuela cada 12 de octubre en conmemoración de la llegada de los españoles a América. Maduro aseguró que para el país es presuntamente una ofensa que esta vía lleve el nombre del mestizo colonizador Francisco Fajardo, a quien catalogó como un genocida. ONG denuncian que en el país existe un grave retraso procesal contra los presos políticos militares. De acuerdo con el abogado Jonathan Mustiola, abogado y director de la ONG Justicia Venezolana, en algunos casos pueden pasar hasta 750 días para que se imparta justicia a funcionarios detenidos. Nuestra organización registra, por ejemplo, que en el caso de los comandantes de los batallones blindados hay un retardo de más de 750 días para la apertura de juicio, y en el caso de la operación Vuelvan Caras, más de 320 días de retardo, también para el inicio del juicio oral y público. También Maduro anunció un nuevo esquema para la cuarentena nacional. Maduro adelantó este miércoles que se encuentra evaluando un nuevo esquema de cuarentena que incluya mayores flexibilizaciones para el último trimestre del año. El dirigente del chavismo dijo que el plan 7+7 debe seguir en pie, pero reconoció que están trabajando en una nueva modalidad para que el sector económico pueda tener su temporada decembrina. Para tal fin, Maduro indicó que plantea reabrir paulatinamente los espacios turísticos bajo estrictos protocolos de bioseguridad desde el próximo 1 de diciembre. Estas fueron las informaciones más destacadas durante esta semana, pero continuemos el recorrido informativo. Saludos, estimada audiencia, nuestro resumen semanal en el estado Apure fue noticia la semana que recién acaba de culminar la denuncia hecha por la Cámara de Comercio de San Fernando, la capital del estado Apure, respecto del cierre reiterado de negocios que, según el presidente de la Cámara de Comercio, está asfixiando la ya maltrecha economía del estado Apure. Bueno, nosotros nos ingeniamos un poquito en nuestra casa, por supuesto, y hemos preparado comida para llevar, pero hecha por uno mismo, pequeños, tortas, otro tipo de alimentos. Comida casera. El restaurante, bueno, el personal del restaurante tuve que retirarlo porque no hubo otra forma, no podía seguir pagándole salario sin poder sustentarnos. La paralización de la pesca en el estado Apure causada por el desabastecimiento de combustible, así como el robo de la Federación de Trabajadores del estado Apure, también fueron noticias esta semana en el estado Apure. Desde San Fernando, capital del estado Apure, para el resumen semanal de BPI Noticias en la Cámara de Castro, Rodríguez Zulay García. En el estado Carabobo persisten las fallas de distribución en el servicio de gas doméstico. Hay comunidades
que superan los 6 meses sin este servicio en sus hogares. Por este motivo, muchos usuarios han usado su ingenio y han realizado cocinas eléctricas caseras, usando instrumentos de construcción, entre ellos un bloque, una resistencia y un cable. Esto ha sido suficiente para que estas personas puedan hacer sus alimentos en casa. Esta, sin duda, ha sido una opción para muchas familias. En relación al aumento de las tarifas en el pasaje de las rutas urbanas y suburbanas, esta situación ha generado malestar en los usuarios. Aseguran que no pueden pagar estas altas sumas de dinero si devengan un salario mínimo que no supera los $2 mensuales. Recordemos que las tarifas quedaron estipuladas, según Gaceta Oficial, en 30.000 bolívares en las rutas urbanas y a partir de 60.000 bolívares en las rutas suburbanas, depende del recorrido que realice el usuario en estas unidades colectivas. Por otra parte, los docentes saldrán nuevamente a la calle este próximo 21 de octubre. Están haciendo un llamado a una concentración que se realizará en todos los municipios del estado Carabobo. En lo que respecta al municipio Valencia, la concentración se realizará en las adyacencias del Liceo Pedro Gual. En el municipio San Diego se realizará en el sector El Remanso. Es parte del reporte que podemos aportar a esta hora desde el estado Carabobo. Reporta para ustedes Ruth Laverde. A continuación les presentamos las noticias más resaltantes en el estado Anzoátegui durante esta semana. La coalición sindical reporta al menos un 60% de ausentismo laboral, consecuencia de sus bajos salarios que no le permiten atender sus necesidades y cancelar el pasaje del transporte urbano. José Hurtado, que es representante de la Unión de Trabajadores Regionales, señala y exhorta al Ejecutivo Nacional para que considere las tablas salariales que se emiten desde la Oficina Nacional de Presupuesto, la ONAPRE. Es por esto que hace un llamado al Ejecutivo Regional para que marque presión ante las autoridades y de esta manera se logren reivindicaciones para la clase trabajadora. En otro orden de ideas les comentamos que representantes del Colegio de Enfermerías del Estado Anzoátegui denunció un robo en el Hospital Dr. Domingo Guzmán Lander, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Barcelona. Reseñan que el miércoles sujetos armados ingresaron al área de mantenimiento y se robaron una computadora y una serie de insumos fundamentales para el saneamiento de este centro de salud. Afirman que aún no han tenido respuesta por parte de la directiva, no se sienten respaldados y por este motivo se espera que la próxima semana realicen una serie de manifestaciones pacíficas para exigir seguridad y dotación de insumos. Esta es la información que podemos ofrecerles al momento desde el estado Anzoátegui, les reportó Jesús Rafael Salazar y la invitación es a que continúen en sintonía de este reporte semanal. En el estado de Nueva Esparta, 3 sectores generaron noticia durante la semana. En primer lugar, el director de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas se pronunció acerca del bajo rendimiento que podrían tener las clases online a consecuencia del severo plan de racionamiento eléctrico que se aplica en el estado de Nueva Esparta. Asimismo, el presidente del Instituto Neoespartano de Pesca advirtió irregularidades en la aplicación de la ley que regula este sector en cuanto a que los pescadores estarían siendo obligados a entregar un porcentaje mayor de su producción, lo cual no está establecido de esa manera en la ley de pesca y acuicultura. Además, que advierte que las especies de la flota pargo-mero quedan en el limbo porque no son entregadas en las ferias populares. Por último, el sector turístico y la presión que ha habido para la reactivación de esta área tiene noticias importantes a razón de la activación de las actividades a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, hay las expectativas de la conectividad. Hasta que los vuelos nacionales no se regularicen, por lo menos en el estado de Nueva Esparta, la reactivación del turismo será muy lenta. Es entonces lo que reportamos de esta semana, lo más importante que destaca en las noticias de la isla de Margarita. Desde el estado Sucre, lo más destacado durante esta semana fue el trágico suceso que enlutó a la ciudad de Cumaná luego de conocerse el fallecimiento de 2 ciclistas que fueron arrollados por un conductor que se encontraba en estado de ebriedad, específicamente en la avenida Rotaria de la capital del estado Sucre. Ante esta situación, diferentes organismos de seguridad del estado iniciaron el despliegue en búsqueda de los implicados y el asesinato de estos 2 ciclistas de la ciudad de Cumaná. Según el reporte de voceros de la administración
administración de Nicolás Maduro, específicamente de Tarek William Saab, informaron la captura de los implicados en este trágico suceso que enlutó no solamente a la población ciclista, sino a la ciudadanía en general. A estos dos sujetos hermanos, uno de 28 años y una mujer de 27 años, se les imputó privativa de libertad y además se le calificó del homicidio de omisión al socorro debido a que uno de estos dos ciclistas perdió la vida al momento. Sin embargo, el otro agonizó y murió luego de ser trasladado al Hospital Antonio Patricio de Alcalá. Hasta los momentos, la Federación Venezolana de Ciclistas en el estado Sucre hace alerta a las autoridades del estado a impulsar proyectos de ciclovías para evitar más tragedias de este tipo, a propósito del luto que se embarga a la ciudad de Cumaná ante la lamentable pérdida de dos ciclistas. Desde la ciudad de Cumaná, Venezuela, Ariana Ágreda, BPI TV. Esta semana en el estado Guárico fue noticia un enfrentamiento entre funcionarios del ejército venezolano y la policía del estado Guárico. Podemos destacar que 4 hombres pertenecientes al ejército acá en San Juan de los Morros robaban un local comercial en San Juan de los Morros cuando sostuvieron un enfrentamiento con la policía del estado Guárico. Allí 3 de ellos resultaron abatidos, uno de ellos fue identificado como Joan Daniel Carpio Brito, primer teniente del Ejército Nacional Bolivariano. Además, era el encargado del parque de armas de la Unidad Táctica Coronel Juan Vicente Bolívar y Ponte, ubicado en el Conopoima, acá en la capital del estado. El segundo fallecido, Cristian Alexander Mora, sargento segundo del Ejército Bolivariano. Un tercer abatido, José Antonio Moncada Mora, también sargento segundo, mientras que el cuarto fue detenido y quedó identificado como Eddie José Hurtado Milano, también sargento segundo del Ejército. En otras notas podemos destacar que en el estado Guárico se registraron varias protestas por la escasez de gasolina. Conductores aseguran que tienen más de 5 días esperando para poder surtir. Hacemos un esfuerzo sobrenatural, abandonamos hijos, abandonamos hogar, abandonamos familia, durmiendo en una posición, que no te puedo explicar, en chinchorro dentro del carro. Entonces es una necesidad, no es que estamos aquí porque queremos estar. Esta situación viene afectando a los distintos sectores económicos del país, uno de ellos el sector funerario, quienes han tenido que improvisar para poder cumplir con los servicios fúnebres. Con esta información nosotros los invitamos a que continúen disfrutando de nuestro resumen semanal. En el estado Lara, el alza de casos COVID-19 obligó a las autoridades sanitarias del estado Lara a habilitar algunos espacios del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda como centros de atención para pacientes con sintomatología del COVID-19. La información la dio a conocer el doctor Javier Cabrera luego de que se sostuviese una reunión con los médicos residentes del estado Lara, pues en algunos días pasados se pensaba habilitar el área de la emergencia del Hospital Central Universitario para poder atender a estos pacientes. Es de resaltar que el Hospital Central de Barquisimeto es el principal centro público que tiene el estado y los estados vecinos del centro occidente de Venezuela, por lo tanto muchos pacientes con sintomatología relacionada al coronavirus llegan hasta este centro asistencial que no es centinela. Sin embargo, precisamente por esa gran cantidad de casos que están llegando, decidieron habilitar el área del edificio de fisioterapia para poder atender a estas personas que están llegando con estas condiciones. El Colegio de Médicos del Estado Lara, presidido por el doctor René Rivas, había manifestado que esta había sido una de las principales recomendaciones que se le había hecho a la Dirección de Salud en el Estado Lara, que el Hospital Central debía tener un área destinada para atender a pacientes con COVID-19, precisamente porque muchas personas no saben dónde están ubicados los centros centinela y prefieren llegar hasta acá para poder recibir la atención. Esto pues sigue siendo parte de las noticias más destacadas que hay en el estado Lara. El alza de casos COVID obliga entonces a las autoridades sanitarias a habilitar nuevos espacios para atender a los pacientes relacionados con el coronavirus. Le invito para que por favor usted continúe con más de este recorrido nacional de noticias. Gracias por el contacto. Dentro de las noticias más importantes en esta semana de cuarentena radical en este estado del oriente del país, están las diferentes protestas que se suscitaron en los 13 municipios correspondientes a esta localidad. Una de ellas fueron los vecinos del municipio Ezequiel Zamora, quienes decidieron cerrar una de las avenidas principales para evitar el acceso a este municipio y además la movilización de personas que necesitaban trasladarse al oeste de Maturín, capital de este estado.
esto como medida de protesta para exigir a las autoridades regionales a dar una respuesta inmediata ante las constantes fallas de los servicios públicos, especialmente en la distribución del gas doméstico y además del agua por tuberías. Ellos explican que ya llevan más de un año sin poder contar con este servicio, lo que ha empeorado la situación. Asimismo, en el municipio Maturín, capital de este estado, los vecinos de diferentes comunidades de esta localidad protestaron en las calles y avenidas principales, exigiendo a las autoridades solventar este problema en cuanto al funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, estos decidieron en los últimos días trasladarse hasta la empresa estatal encargada de la distribución de agua de esta localidad para exigir una respuesta inmediata y una explicación del por qué no están contando con este servicio que es tan importante para poder llevar el día a día. Ellos explican que ni siquiera pueden cumplir con las normas mínimas de higiene, que es el constante lavado de manos para evitar contagios del COVID-19 ante la ausencia de este servicio. Esta es la información que podemos ofrecerle hasta los momentos. Reportó Mariana González Latuf, BPI TV. En el estado portuguesa, una de las noticias más destacadas de la semana fue la aprehensión de un técnico radiólogo del IPASME en la ciudad de Guanare, que fue señalado de intentar abusar de una joven de 17 años de edad en medio de sus labores. La aprehensión fue practicada por funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategia Preventiva de la Policía del estado portuguesa. El hombre de 37 años de edad fue puesto a la orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, quien lo presentó ante un juzgado de control del primer circuito judicial del estado portuguesa, el cual ordenó su privativa de libertad y fue imputado por el delito de actos lascivos. Actualmente se encuentra privado de libertad en la Comandancia General de la Policía del estado portuguesa. Parte de la información que se registró durante esta semana y que usted pudo ver a través de la pantalla de BPI TV, les reportó María Ángel Moro Colmenares. Estas son las informaciones deportivas más destacadas durante la semana. Empezamos hablando de baloncesto porque el día domingo Los Ángeles Lakers consiguieron su 17º título de la NBA en su historia para igualar a los Boston Celtics como la franquicia más ganadora en la historia de este deporte, luego de vencer al Miami Heat en 6 compromisos. LeBron James se le llevó su 4º premio MVP y tercero con 3 franquicias distintas, luego de conseguirlo en 2 oportunidades con el Miami Heat y en una con los Cleveland Cavaliers. Del baloncesto pasamos ahora a hablar de fútbol porque el día martes la selección nacional de Venezuela cayó por la mínima, 1-0 en el Estadio Metropolitano de Mérida frente a la selección de Paraguay en un compromiso donde Venezuela no le salieron bien las cosas hasta que en el minuto 86 Gastón Jiménez consiguió anotar el único gol del compromiso. Por Venezuela, Yángel Herrera había anotado en el minuto 56, pero el gol fue anulado mediante la revisión del VAR por una mano en la jugada. Mientras tanto, Yángel también falló un penal en este encuentro. Seguimos en notas del fútbol para hablar de Cristiano Ronaldo, que durante la semana y previo al choque entre Portugal y Suecia por la Nation League dio positivo para COVID-19. Por cierto, el futbolista portugués fue criticado por Vincenzo Spadafora, el ministro de Deportes de Italia, por no cumplir con las normas anti-COVID. El futbolista portugués, que pertenece a la Juventus de Turín, ya se encuentra radicado en su casa en Italia para cumplir con la cuarentena preventiva. Y finalizamos hablando del béisbol porque José Altuve, el pequeño gigante de los Astros de Houston, sigue rompiendo récords en la postemporada de las Grandes Ligas luego de superar esta misma semana a Miguel Cabrera y convertirse en el venezolano con más carreras impulsadas en una postemporada, llegando a 39. Desde Caracas, Venezuela, en deportes para BPI TV, Wilder Delgado. Quien los saluda ahora mismo, Jonathan Olivares, y de inmediato vamos a conocer las noticias más destacadas del mundo del espectáculo de esta semana. Y es que este 14 de octubre se llevó a cabo la edición 2020 de los premios Billboard en la ciudad de Los Ángeles, California. Cabe destacar que las premiaciones se realizaron en base a las listas de popularidad del periodo marzo 2019 hasta el 2020 del mismo mes. Y la conducción estuvo a cargo de Kelly Clarkson por tercer año consecutivo. En esta maravillosa edición destacaron artistas como Post Malone, liderando las nominaciones al estar incluido en 16 categorías, entre ellas Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Rap.
Al mismo tiempo, Lil Nas X, Billie Eilish y Khalid también figuraban entre los favoritos en varias categorías. Entre las nominaciones más importantes podemos destacar a Cardi B como Mejor Artista Femenino de Rap, Oasis de J Balvin y Bad Bunny como Mejor Álbum Latino, Billie Eilish como Mejor Artista Billboard 200, Mejor Artista Nuevo y Mejor Artista Femenino. En cuanto a Mejor Grupo Dúo se los llevaron los Jonas Brothers y Mejor Artista Latino para Bad Bunny, que además aprovechó la premiación para dar un mensaje en contra del machismo y el maltrato a la mujer. Se puede perrear y ser educado al mismo tiempo, y si ella quiere perrear sola, déjala tranquila. Fueron algunas de las palabras del cantante. Y seguimos en el mundo musical, y es que Ariana Grande publicó en su cuenta oficial de Twitter con mucha emoción que este mes estrenará su nuevo álbum musical. Este sería el 6º material discográfico de la cantante y se sumaría a su lista de éxitos de este 2020, que ha resultado muy productivo para ella, pues se ha mantenido en los top musicales con sus colaboraciones a otros artistas, primero junto a Justin Bieber y en otra oportunidad con la icónica Lady Gaga. Se conoce que el productor que acompañó a Ariana Grande en este disco fue el músico London on the Track, quien se caracteriza por mezclar hip hop y trap, por lo que los fanáticos están pensando que este material tenga un estilo más urbano, aunque Ariana Grande aún no ha mencionado nada al respecto y solo ha compartido unos cortos clips de algunas canciones inéditas que formarán parte de este álbum. Como siempre, los invitamos a conocer los detalles de estas informaciones en nuestra página web www.bpitv.com y también en las redes sociales. Yo soy Mónica Velot y los espero la próxima semana.